en el circo de el narcopresidente que ha ganado el título de farsante, cínico e hipócrita, embarró de lodo a Calderón, acusándolo de que había violado la soberanía de la nación al permitir que soldados y agentes de la DEA lucharan con elementos de las Fuerzas Armadas de México para combatir el narcotráfico, y que eso lo hacía para que los jóvenes vieran lo que no debe repetirse jamás, que porque nunca ha sucedido. Y para estar en contexto, me permito exhibir la declaración del farsante, cínico e hipócrita narcopresidente así. Lo voy a repetir para que quede claro y que nunca, jamás se repita un hecho así, sobre todo para los jóvenes. En el gobierno de Calderón llegó al acuerdo de enviar personal de la Secretaría de Marina a formarse a Estados Unidos. Se formaron en el Comando Norte un grupo de élite para combatir el narcotráfico, bajo la dirección de la DEA, y desde la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México se les ordenaba a los marinos mexicanos lo que tenían que hacer. Eso ya no sucede, porque eso es violatorio de nuestra soberanía. Bueno, este no pasa de ser un deslenguado hocicón, porque si ya no lo recuerda, en el caso de Donald Trump lo descubrió en una declaración de campaña como parte de los republicanos, que bastó que le tronara los dedos al narcopresidente para que le mandara 28,000 soldados de manera gratuita para cuidar sus fronteras, y que éste se aguadó, que se humilló y se le arrastró para que no le impusiera sanciones, porque cumplió con prestarle 28,000 soldados. El otro caso se refiere al hecho de que 11 soldados norteamericanos vinieron a este país que supuestamente es soberano para capacitar, para dar instrucción militar a los pendejos militares que se dejan manipular por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el narcopresidente. Y para acreditarlo, me permito exhibir el momento en que el Senado autorizó que vinieran soldados armados, bien pertrechados, dizque para dar instrucciones, preparación, tácticas de guerrillas, etcétera y etcétera, a los soldados mexicanos, lo que no es más que una humillación más para este sujeto tan servil y tan doblegado a los intereses de los norteamericanos, a los que también les cuida las fronteras como su policía sin que le den un centavo, y que es responsable de la muerte de 40 migrantes centroamericanos que murieron quemados en una cárcel de Ciudad Juárez, Chihuahua, porque López tiene instrucciones de los gringos para retener a los inmigrantes y no dejarlos entrar a su territorio de oquis, sin ningún centavo, de manera que el narco no pasa de ser un deslenguado y además un cínico y un hipócrita desvergonzado, y lo acredito así.
concedió autorización para que el presidente Andrés Manuel López Obrador permita que personal militar de Estados Unidos ingrese a México para realizar una actividad de adiestramiento con las Fuerzas Armadas mexicanas. De acuerdo con los senadores, serán 11 elementos estadounidenses los que realizarán esta actividad con militares mexicanos en el Centro de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua. Morena descartó que esta capacitación en territorio mexicano se trate de una acción de militarización, sino que está orientada a la capacitación. ¿Ha sido una tradición? Bueno, López no pasa de ser un cínico y además un desvergonzado, porque ¿qué más humillación que permitir que vengan soldados norteamericanos pertrechados en armamento para capacitar, para dar prácticas de guerrillas a los soldados mexicanos? Eso es una humillación para la tropa. Quiere decir que los soldados mexicanos no están preparados para preservar la seguridad interior de la nación. Quiere decir que los soldados mexicanos no son garantes de la soberanía nacional, porque López es un desvergonzado y además deshonesto y antipatriota, pues ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Y esa frase la utiliza mucho López para denostar a los que llama opositores, pero que en este momento le cae como anillo al dedo. En efecto, dentro de las facultades u obligaciones que tiene el presidente de la República, en los términos del artículo 89, no se establece ninguna facultad para que el Ejecutivo permita que soldados extranjeros norteamericanos vengan a capacitar a elementos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Mexicana. Eso jamás ha sucedido en la historia. Lo que sí sucedió, y que además es vergonzoso, y que por otro lado es el ídolo con el que platica López Obrador todas las noches y que le da unos buenos consejos que nunca le han fallado, me refiero a Benito Juárez. Este traidor a la patria, sin vergüenza, permitió que un comandante yanqui viniera a dirigir a las tropas mexicanas con la guerra contra Francia, y además vendió parte del territorio nacional con el Tratado de Magley-Ocampo, en donde permitió que los norteamericanos utilizaran esa franja de terreno en Oaxaca, y que afortunadamente a la llegada del general Cárdenas quedara sin efecto ese omnimonioso convenio o venta que hizo Juárez, porque Cárdenas luchó como aliado en la Segunda Guerra Mundial. De manera que es una falacia lo que argumenta López, queriéndose parar el cuello, de que nunca había sucedido lo que sucedió con Calderón. Pero en el caso de Calderón no fue una traición a la patria, porque lo que hizo fue que se combatiera la delincuencia. En cambio, sinvergüenza del narcopresidente no combate a la delincuencia organizada ni a los narcos, porque son los que le ayudaron a llegar a la silla presidencial con millones de dólares, y lo van a seguir ayudando para conseguir que su corcholata llegue a la presidencia de la República y así quede impune el narcopresidente en sus delitos. De tal forma que no se puede considerar
a este farsante, pendejito presidente, que sea comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, en que se le denomina a este farsante como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y termino pues el comentario en el sentido de que a 4 meses que le quedan a este baquetón narcopresidente corrupto y alcahuete de la delincuencia organizada, no ceja en su afán de seguir denostando, de seguir descalificando a Calderón, cuando este sujeto lo supera en corrupción, en deslealtad al pueblo de México y en haberse convertido en un traidor a la patria, pues enriqueció al ejército, pero le quitó el honor de ser el garante de la soberanía nacional. Enriqueció a sus hijos con contratos a modo, a prestanombres, violando el artículo 134 de la Constitución Federal. Total, que López no pasa de ser un farsante y un corrupto que llegó a la presidencia de la República por el apoyo del narcotráfico, no porque sea un presidente patriota, pues al igual que Juárez, los dos juntos se fueron al bote de la basura porque fueron traidores a la patria. Muchas gracias.